Les decía que se dio a conocer en forma oficial la estadística y censo, el INDEC, dio a conocer en forma oficial un índice de los cuales las consultoras venían hablando de estos valores, ¿no? Incluso algunas daban menos, pero bueno, en su gran mayoría todos hablaban que podían dar en 2,4, 2,5. Lo tengo en línea al licenciado Carlos Federico Scrivini. Es economista de Conciencia de Acción Ciudadana y sabe también, en este caso, de mediciones a través del INDEC. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va? Le agregaría además que soy el director de Estadística y Censo de la provincia del Ministerio de Economía, lo cual hace doble función, digamos. Sí, y con más precisión también, en materia de la conversación que vamos a tener. Un poco más de detalle. Sí. 2,4 a simple vista, ¿es lo que esperaba usted? Es lo que escuchaba de las consultoras, como mencionaste vos, que estaban diciendo. Nosotros tenemos 7 encuestadores que salen todos los días de lunes a sábado a los negocios de nuestro conurbano Santiago Banda y demás servicios, alquileres, hoteles y ferreterías y casas de venta de ropa, de vestimenta, de calzado, supermercados, negocios de cercanía de los barrios. Relevamos miles de precios todos los días y no tenemos el tiempo del análisis de la información que nosotros mismos mandamos al INDEC, como el resto de las provincias. Ajá. Para que dentro del INDEC el área de los índices de precio del consumidor sean las que terminen calculando el índice inflacionario, ¿no? De acuerdo a las ponderaciones que tiene cada uno de los 9 rubros que componen el cálculo del índice de precio del consumidor. Claro. En ese sentido, hay una, más allá de, de esta, ya es oficial, obviamente, lo ha dado a conocer el INDEC, no deja de tener una duda siempre, porque uno repasa, camina por la góndola o va a consumir todos los días, como consumidor que es, y de repente dice, pero 2,5, 2,2, que fue el anterior, no se refleja ni en el bolsillo ni cuando voy a pagar en el súper o donde vaya. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque ¿qué es lo que mide el INDEC que a nosotros, a todos los mortales que gastamos, nos hace suponer de que los índices no están bien? Bueno, es muy buena tu pregunta porque la vive el ciudadano común de a pie. El INDEC, primero, con el índice de precio al consumidor, en realidad no es un índice de inflación, es un índice más bien de costo de vida que se utiliza como una aproximación de la inflación. Es una canasta, la que se mide es una canasta promedio, es decir, del argentino promedio, con todo lo que esto implica, Roberto. Ya sabemos, el dicho lo hemos escuchado más de una vez, en el promedio se ahogan los enanos, porque uno puede estar y coincidir con la canasta promedio, pero puede no, ¿verdad? Porque puede consumir otros bienes y servicios que el promedio no consuma. Entonces, desde ese punto de partida, uno puede ya tener cierta diferencia con lo que mide el INDEC o cualquier otro índice. Hay que aclarar que el índice de precio del consumidor, por otro lado, es un manual que se utiliza en todo el mundo de índice inflacionario. Eso es lo que tiene el INDEC y el Sistema Estadístico Nacional, que es un estándar de lo que se mide en otros países del mundo comparables, regenteados por, si se quiere, el manual internacional que tiene el área técnica del Fondo Monetario Internacional o cualquier organismo supranacional que tenga este tipo de departamentos estadísticos. Yo recuerdo que Labaña, el actual director del INDEC, porque era funcionario también del gobierno anterior, decía que había que cambiar algunas mediciones o algunos elementos para medir el INDEC, porque usted me dice, es el costo de vida, pero automáticamente el gobierno dice va a la inflación. Esto es el índice inflacionario, dice. Y ahí, hay términos
Económicos es así. Yo simplemente estaba marcando esa digresión técnica de inicio que hay que hacerla en algún momento para que la gente vaya teniendo una idea de cómo se calcula y qué termina siendo el número que publica el INDEC. Luego, el INDEC mide esos precios, esos miles de precios en esos miles de negocios de todo el país, y luego, a la hora de calcularlo, tiene una fórmula que antes, mucho tiempo antes, era una polinómica que dividía en importancia del rubro 1/9, es decir, casi el 10% para todos los rubros en la misma medida e importancia, y luego se fue especificando un poco más de acuerdo a una encuesta que hace el INDEC también, que es la famosa encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que lo que hace es mide justamente en qué gasta el ingreso la familia. Ese operativo, que es un operativo que se hace en todo el país, de nuevo, es un consumo de una canasta promedio para todo el país. Dura 4 meses y el encuestador va a cada familia de la muestra, que son más de, en nuestro caso, entre 600 y 700 familias del conurbano, a preguntarle semana a semana cuál es el consumo que tiene dentro de su hogar, si del total de su ingreso, cuánto gasta en alimentos y bebidas, en vestimenta, en servicios y mantenimiento de la vivienda, en equipamiento del hogar, en salud privada, en educación privada, en esparcimiento y hasta en consumo de tabaco y otros consumos extras. De ese relevamiento que se hace en todo el país, luego se termina haciendo un promedio de en qué rubro gasta y qué porcentaje gasta cada familia su ingreso. Ahora bien, el INDEC hoy en día, y a esto responde tu pregunta, Roberto, está evaluando los precios de una canasta promedio del consumo de los hogares del 2004-2005, hace 20 años. ¿Sabes qué existía hace 20 años? Existía el teléfono fijo, no existía el teléfono celular, claro, el consumo celular no existía. Casi. Existía el Blockbuster. Claro, los videos. El videoclub, perdón, cuando uno iba a alquilar la película para verla en el VHS de la casa. ¿Y eso se medía? No, eso es lo que se mide hoy. O sea que se mide, con lo que se medía era el consumo de telefonía fija de Telecom, no de ahora de las compañías celulares, por ejemplo. Exactamente, es decir, comunicaciones tiene la ponderación o la importancia que tenía hace 20 años, cuando existía el teléfono fijo y no el celular, y los servicios como, por ejemplo, los servicios de videocasetera. Con esto quiero darte el ejemplo de lo desactualizada que está la canasta que hoy está midiendo el INDEC. Sí, porque en algún momento, yo me acuerdo que hubo una... ese número que se hablaba, licenciado, me acuerdo que en un momento se hablaba que cómo se podía medir en lo del INDEC, que medía los esquí, el valor de el par de esquí, cuando eso no es de consumo masivo, digamos, ¿no? Efectivamente, entre otras, luego existen las cuestiones regionales. Claro. Nosotros en el norte tenemos el pan casero, la tortilla, el chipaco, el rosquete, y en el sur no lo conocen. Entonces, ahí hay una cuestión técnica también, ¿no? Muy puntual, de cómo se calcula finalmente la canasta promedio. Pero, ¿qué pasa hoy en día y por qué nos parece que está un poco desactualizado? En ese momento, el transporte en el consumo del hogar no tenía la importancia que tiene hoy, es decir, no le dedicaba tanto de su sueldo a pagar el transporte. Los servicios públicos, electricidad, gas y agua, después de la liberación de precios, de la dolarización de las tarifas, no gastaban hace 20 años una familia lo que hoy gasta en estos servicios básicos, mantenimiento del hogar. Claro. Entonces, la próxima ENGO que se hace y la crítica que se le hace a la Baña, al INDEC y lo que piden ciertos sectores
es que se actualice esa canasta. Si hoy, por ejemplo, usáramos, está hecho el cálculo, ¿no? Por eso lo traigo a colación. Si hoy se usara la ENGO, la encuesta de gastos de los hogares última que se hizo, 2017... ¿En cuánto 2018, estaríamos? ¿En cuánto estaríamos? Hoy estaría anualmente 10 puntos más la inflación. O sea que un punto más mensual promedio. Un punto más mensual promedio. Exactamente, casi un 1% más mensual. Pero Roberto, la del 2017-2018 tampoco tenía los servicios, la ponderación que hoy tienen. Le doy otro ejemplo. Sí. ¿Cómo está desfasado esto? ¿La gaseosa entra también dentro de las mediciones? Sí, entra en el alimento y bebida no alcohólica. Bien. Hay una gaseosa que no es argentina que todos los días aumenta. O sea, la medición que la hace el día 2 de, vamos a suponer ahora el 2 de abril, no es lo mismo en ese valor de esa gaseosa que el 28 de abril, cuando se da a conocer, por ejemplo, o cuando se está cerrando la encuesta. Por ejemplo, citando un ejemplo nada más. ¿Es así? Bueno, es así, efectivamente. Tampoco marca si en este proceso de este último año, que es cuando en realidad debiera hacerse la ENGO, hoy debiera hacerse la ENGO, no utilizarse la del 17-18, porque esta es la realidad que estamos viviendo hoy. Claro. Y está claro que no se puede hacer una ENGO todos los años, ¿no? Por razones obvias, así como no se hace una encuesta agropecuaria todos los años, se hace cada 5 años, la ENGO no se puede hacer todos los años. Sí, estaría bien que se la haga cada 5 años para actualizar. ¿Pero la metodología puede usarse o no? Sí. ¿Parte de esa metodología? ¿Cómo? Parte de esa metodología que da la sensación que sería más actualizado, ¿podría usarse para el IPC? Es lo que se debería usar para ponderar el cálculo de inflación después de relevar todos los precios que relevamos. Claro, ese es el sustento científico sobre el cálculo para hacerlo más real, debiera ser parte de la ENGO. Dicen que La Baña sí quiso hacer un nuevo cálculo y del gobierno nacional le dijeron que no, y entonces no sé si te acuerdas vos, hace un par de meses el INDEC sacó una especie de aplicación en la página del INDEC, sí, para que vos te midas tu propia inflación de acuerdo al consumo que vos tienes. Bueno, yo calculo que La Baña ahí quiso más o menos diferenciarse o distanciarse un poco, pero lo cierto es que el número sigue dando. Si volviendo al ejemplo de esa gaseosa internacional, sí, si la familia empezara, en vez de tomar esa gaseosa nacional e internacional y a cambiarla, sustituirla por una doméstica que se hace aquí en la provincia, esa sustitución tampoco figura. Nosotros estamos tomando esa misma gaseosa hace 20 años. Aún no tomándola, aún no consumiéndola. Aún no tomándola, aunque haya caído el precio sustancialmente en picada por lo caro que está, esta encuesta hoy no está tomando ese efecto sustitución, no está, claro, tomando el otro. Entiendo. Pero hay servicios, Roberto, que aumentaron en este último año 300 y algunos hasta 900%. Entonces, cuando uno piensa en una jubilación mínima y en cuánto le llega de los servicios básicos al jubilado, en algunos casos llega a más del 50% de su jubilación. Entonces es realmente válido no sentir esa baja inflacionaria, evidentemente. Claro, total y absolutamente válido. El número de inflación y por lo tanto el mérito, si se quiere, el único mérito que le está quedando a este gobierno, que es la baja de la inflación, bueno, tampoco está desvirtuado. Porque en realidad estamos midiendo mal la inflación. Claro, pero eso al gobierno le sirve porque siguen planchando, por ejemplo, las paritarias. Porque en base a eso se manejan las paritarias también. Es decir que... Le sirve de pretexto, aunque la paritaria para tener un anclaje. 1% mensual y la inflación sea 2, 3 o 25, como empezó siendo, ¿no? Claro. Para ellos siempre va a ser la paritaria del 1%. Este gobierno y este modelo se mantiene gracias a pisar el dólar y la paritaria y el, claro, sueldo, efectivamente. Sí, ese es el tiro de gracia a los ingresos de cada uno.
es la verdad. Efectivamente, y ese es el temor que tienen, y al mismo tiempo la diferencia entre el discurso que ellos tienen de que la causa de la inflación es solamente y en todo momento exclusivamente monetaria, y tienen pisados los salarios. Hoy en día tratan de pisar la energía y el dólar. Claro. Entonces, ¿por qué no libera el cepo? ¿Por qué no devalúa? Porque saben que se va a precios. Porque saben que el agente económico en la Argentina, con esta especie de trastorno obsesivo compulsivo con el dólar en una economía bimonetaria, lo que termina haciendo es ajustando la expectativa y aumenta en la misma proporción, 1 a 1, lo que se va al dólar a los precios, por si acaso. Claro. A ver, la última consulta y técnica. En este caso, si voy a una comparativa, estaba viendo los índices anteriores: octubre 2,7, noviembre 2,4, diciembre 2,7, enero 2,2, febrero 2,4. Quiere decir que podemos hablar en la proyección de la inflación, que es lo que me preocupa, sobre todo el mes de marzo, que suele ser un mes inflacionario, como diciembre también, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que vamos a tener una posible suba en los índices de marzo. Bueno, lo que explicaría, Roberto, la suba en la inflación es justamente que el gobierno se quedó sin dólares para seguir planchando el dólar financiero, el dólar paralelo, y manteniendo la brecha en este porcentaje. De ahí surge la desesperación del gobierno por conseguir dólares frescos, que en su momento lo consiguió del blanqueo de los 23.000 millones, se le acabaron. Lo consiguió en su momento de un superávit en la balanza comercial, mayor exportación que importación. Este año, a diferencia del anterior, es decir, el anterior 2024, a diferencia del 2023 y de la sequía, fue un año muy bueno en liquidación de exportaciones y en la entrada de dólares. Todo se fue por la canaleta de pisar el dólar financiero. Y hoy, que seguimos con reservas netas negativas de unos 10.000 millones de dólares, lo mismo que tomó cuando asumió en su gobierno, lo mismo que tenía Alberto, claro, con Massa, y al no tener más dólares, lo que va a ocurrir y lo que empieza a ocurrir es una presión devaluatoria, es decir, empieza y tiende a aumentar el dólar, y esto es lo que va a hacer que la inflación rebote. Bueno, licenciado, ha sido muy gentil en atendernos. Muchas gracias. Interesante la conversación. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. El licenciado Carlos Federico Escrimini es director de Estadísticas y Censos también, dependiente del Ministerio de Economía de la provincia, y también es un economista destacado dentro de Conciencia de Acción Ciudadana.